Estamos listos ya para iniciar. Vamos a esperar un poquito que la gente empiece a conectarse ya para contarles a quién tenemos el día de hoy. Ya están conectándose algunas personas. Como decía, esperamos un poquito para que sigan juntándose muchos más. Muchas gracias a quienes ya inician acompañándonos esta tarde. Vamos a revisar que todo esté perfecto. Si me ayudan comentándome si ya nos pueden ver en la página de la fundación. Listo. Estamos ya con algunas personas conectadas. Muchísimas gracias a quienes se han conectado esta tarde. Bueno, soy Vanessa Regalado, soprano ecuatoriana, siempre saludándoles desde Barcelona, España, en este espacio que lo hemos denominado Conociendo a. Esta tarde también tenemos una invitada muy especial, es nuestro segundo programa, nuestra segunda transmisión de esta segunda etapa de entrevistas a artistas ecuatorianos que se encuentran en distintos puntos del mundo. Esta tarde tenemos a una gran invitada, a la directora coral, la maestra Mariela Añasco, una gran profesional a quien admiro muchísimo. Tuve el placer de poder compartir con ella cuando estudiábamos juntas y bueno, luego cada una ya tomó su camino, pero se ha convertido en una gran artista y estoy muy feliz de poder compartir con ella este espacio para que ustedes conozcan mucho más de su trabajo. Considero que es una de las directoras corales más importantes de nuestro país y bueno, como les decía, para mí un orgullo, un honor poder contar esta tarde con ella. Me gustaría, ya que estamos algunas personitas, me gustaría un poco leer la biografía de Marielita, así vamos esperando que muchas personas más se junten a esta transmisión. Empiezo contándoles un poco más de su biografía. Mariela Añasco nació en Machala, realiza estudios de canto en el Conservatorio Rimsky-Korsakov de la ciudad de Guayaquil. En el 2003 viajó a Cuba por 6 meses para estudiar en el Instituto Universitario Nacional de Arte, con la prestigiosa directora de coros y pedagoga Carmen Collado. También fue invitada a participar en proyectos con el famosísimo coro Exaudi en La Habana. Durante este periodo estudió entrenamiento vocal coral con Grisel Lince y pedagogía coral infantil con Mike Brewer. Regresó al Ecuador y fue contratada como directora del coro infantil del Conservatorio Rimsky-Korsakov. En el 2007 viaja a Argentina para estudiar ya formalmente dirección coral con el maestro italiano Antonio Russo en el Instituto Universitario Nacional de Artes de Buenos Aires. En este periodo, Mariela descubre el mundo de la música antigua. Estudia canto barroco con especialistas como Silvina Sadocchi, Martín Oro, Rosa Domínguez. En el 2010, Mariela se muda a los Países Bajos y se enfoca ya su carrera en lo que es la música antigua, tanto como directora de coros y como cantante. Es aceptada para realizar estudios de dirección coral con Rolf Vermeulen en el Conservatorio de Utrecht y también incursiona como cantante de música antigua interpretando música barroca, renacentista y medieval.
Como cantante, Mariela ha participado en la grabación del CD de música de Codex Trujillo del Perú con el conjunto de música barroca latinoamericana, música temprana, y ha trabajado con ensambles de música medieval como Capella Stella Maris y del ensamble La Capelletta. Es fundadora y directora del coro femenino Strozzi en la ciudad de La Haya y trabaja actualmente en proyectos artísticos independientes. Mariela ha recibido clases magistrales de dirección coral con el director de música barroca Florian Heyerig, de pedagogía vocal con Peter Harrison, de canto barroco italiano con Cristina Miatello, de música medieval con la musicóloga estadounidense Rebecca Stewart. Con ella ha profundizado en los últimos años aspectos de liderazgo e interpretación de la música medieval, basada en el estudio profundo de manuscritos medievales a partir de lo que se define como modalidad, una definición que se puede describir como una manera o forma de actuar, hacer o ser. Esta definición hace hincapié en el proceso de ser y de cómo moverse. Actualmente Mariela está incursionando en el estudio de técnicas de curación sonora, psicomagia y lectura del tarot medieval de Marsella. Mariela cree que el arte debe ser curativo, que la misión actual de artista es ayudar a otros a descubrirse, cambiar sus vidas, a despojarse de las máscaras, a descubrir su belleza interior y su alma. Qué lindo leer esta biografía. Como les decía, Mariela es, pienso yo, y bueno, está considerada entre las directoras corales más importantes de nuestro país. Así que quisiera darle la bienvenida. Le tenemos lista ya aquí conectada, y bueno, quisiera invitarle para que ella nos pueda contar un poco más de todo lo que ella ha vivido en estos años de carrera. Hola. Hola, Vane. Hola, Marielita, ¿cómo estás? Bien, muy bien, siempre un gusto, y vernos a los años es realmente un placer estar aquí contigo y compartir Sí, muchas este gracias. momento. Sí, muchísimas gracias por la aceptación a compartir con nosotros. Como comentaba al inicio, la idea, el objetivo de este espacio es poder visualizar un poco más de lo que hacen los artistas ecuatorianos como tú, que se encuentran en diferentes países del mundo. Entonces, para mí, que hemos sido compañeras de música, de estudios desde hace muchísimos años, es un gusto realmente. Añísimos. Sí, es un gusto poder tenerte aquí. Bueno, Marielita, para ir comenzando ya con toda esta entrevista, me gustaría saber hace cuánto tiempo sales del Ecuador, en qué país vives actualmente y cómo te ha tratado este país. Ok, bueno, yo como siempre, ¿no? Yo desde la época de Rimsky, recuerda, yo era siempre una persona tan curiosa de todo, quería saber mucho, ¿no? Cosas de la música y siempre he sido como muy aventurera, ¿no? Y entonces siempre me estaba buscando mi camino desde chiquita, bueno, ya el hecho de salir de mi ciudad Machala, irme aventurándonos con mi familia a Guayaquil, y ese fue, digamos, el primer cambio radical para mi familia, Claro. ¿no? Y como con mi hermano Andrés, que los que no saben, pues soy hermana de Andrés Añasco, el pianista. El gran pianista ecuatoriano también. Pues ambos, como por ese sueño musical, gracias a Dios tuvimos la fortuna de que nuestros padres nos han apoyado, y entonces dejaron todo, trabajo, todo para llevarnos a estudiar a Guayaquil. Fuimos con una maletita, mi mamá nos dejó en el conservatorio y salió a buscar un colchón, una cama, algo para poder vivir allí en Guayaquil. Y así que bueno, primero mi padre, recuerdo que venía los fines de semana, hasta que finalmente decidió que quería también establecerse en Guayaquil como médico. Mi papá es médico, así que ese fue nuestro primer aventura familiar en realidad. No solo ha sido una locura nuestra, ¿no? Pero ha sido de la familia. Claro. Ajá. Y ya después, bueno, en el conservatorio fue una época que linda, que comentábamos el otro día.
con sus pros y sus contras, pero fue mágico, porque tener en esa época un espacio, una plataforma donde varios músicos jóvenes del país venían con el mismo sueño, ¿verdad? Y así como nos afirmamos todos, yo creo, porque yo creo que todos los que estuvimos en aquella época nos dedicamos profesionalmente a la música actualmente. Sí, fue todos en realidad, y fue una reafirmación de la vocación como artista, ¿no? Y eso fue una época muy bella que siempre la recuerdo muchísimo. Y así que bueno, esa etapa también fue muy linda, y ya de ahí pues ir descubriendo más, y empecé bueno, por eso fuimos compañeras, pues mi primera, digamos, pasión primero fue el piano. Tuve la fortuna de que primero empecé tocando el piano cuando llegué al conservatorio. Entonces empecé tocando el piano, recibir clases particulares, clases de allí mismo, y ya después me llamó mucho la atención el canto. Apliqué para el canto y me dijeron, pues mira que tienes buena voz para el canto, ¿por qué no estudias canto? Así que empecé con el canto, y pues ahí me enamoré también del canto, pero ya estando yo estudiando con ustedes, siempre tenía como muchas opiniones sobre cómo los demás tendrían que cantar, o hagamos así, ¿por qué no haces así? Y recuerdo que el maestro Simonian, nuestro profesor de aquella época, fue que me sugirió, me dice, Mariela, mira que tú tienes como muchas opiniones sobre lo que hacen tus compañeros, y trabajas muy bien y lo haces muy bien, ¿por qué no estudias dirección coral? Así fue como me nació el bichito, porque primero todavía yo no tenía mucha idea de qué era la dirección coral, qué significa, ¿no?, ser una directora de coros, pero fue por esa sugerencia que luego me empecé a averiguar sobre conciertos ahí en Guayaquil de coros, ¿no? Y ahí pues me quedé muy tocada con lo del tema coral, no tanto por el tema de mover las manos, yo qué sé, sino por la conexión de los directores con su coro. Y que no solamente es hacemos música, sino que es un modo de vida, son tus compañeros, aparte de tus cantantes, de tu coro, pero también son tus amigos, son colegas amigos, ¿no? Y eso a mí me gustó muchísimo. Desde chiquitita siempre me gustó mucho esto de enseñar, ya que vengo de familia de maestros. De músicos, claro, también. No de músicos, de maestros, de profesores. Claro, sí. Sí, son mi abuela, mi abuelo eran profesores de literatura y de historia. Mi mamá también. Qué chévere. Entonces, desde chiquitita me acuerdo que me llevaban ahí al colegio donde ellos daban clases, y yo me quedaba viendo desde allá afuera cómo daban las clases, y eso a mí me encantaba. Volvía a la casa y ponía todos los muñequitos, todos así, formaditos como un coro. Y los ponía, y eso era mi juego. Yo no jugaba a ponerles ropa ni nada a las muñecas, sino a ponerlos ahí, los muñequitos todos formaditos, como que yo estaba dando una clase. Yo creo que todo eso al final se juntó de manera mágica, impresionante y muy cósmica, muy a su manera, para luego dedicarme a la dirección de coros. Y bueno, y ya de ahí, como cuando me fui del país, pues ya en el 2003, que me fui primero a Cuba. Sí, justamente así estuvimos leyendo en tu biografía, que estuviste en Cuba, luego en Argentina, me contabas también que en España. ¿Actualmente en dónde estás viviendo? Y actualmente vivo en Holanda. Nunca pensé que iba a terminar aquí, o sea, pero estoy tan encantada con este país ya después de 10 años viviendo aquí. Es realmente el lugar, ya de aquí ya no me voy, ya aquí ya me quedé. Ese es tu espacio. Es mi espacio, realmente aquí me siento en casa, el modo de vida holandés me gusta muchísimo, de normalidad, de ir con los hijos, muy familiar también, si tienes hijos. Claro. Me encanta, y sobre todo la ciudad donde vivo, que es La Haya, por eso estoy aquí, en la playa. He decidido aprovechar el solcito poco común aquí en Holanda para venir y disfrutar y del sol, y está muy, muy bonito aquí, se puede vivir muy tranquilo.
Qué Sí. chévere, qué chévere. Y me imagino que profesionalmente también es una cultura en la que se apoya muchísimo el arte. Sí, la verdad que sí, se apoya muchísimo. Bueno, últimamente con lo del corona, Ujú, sí que hubieron algunos recortes, sobre todo para claro. amigos míos que están en el ámbito de la música experimental, la música moderna, pues Ujú. algunos teatros de música experimental han sido cerrados aquí en Holanda. Pero ya, porque la gente se ha quejado mucho y han podido entender y parece que los van a reabrir a partir de septiembre. Ah, qué Parece que se han chévere. arrepentido, han reaccionado y van a, parece que a reabrir Qué bueno algunos de los teatros. qué bueno que ya empieza el movimiento cultural nuevamente. Eh, Así es, Marielita, tú eres una directora de coros, ¿no es cierto? Y así es. ¿cómo fue tu primer encuentro con la dirección coral? ¿En qué momento nace tu deseo por dirigir? Mi primer deseo cuando estaba estudiando en el conservatorio y Ujú. pues me encantaba juntar gente. Es que siempre he sido, hasta el día de hoy. Me Claro, sí, sí, gusta sí, mucho como nos juntar algo, comentabas. sí, 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 algo, mucha gente junto para proyectos, con lo que sea. Hoy en día también que hago mis otros proyectos artísticos, que no tiene solo que ver con cantantes, sino con todo. Entonces ya desde aquella época, de mi época de estudiante en Ecuador, en el Conservatorio Rimsky-Kórsakov, pues me nació ese bichito de juntar gente, aglomerar gente y luego hacer proyectos vocales, como estudiaba canto, pues también podía pedir muy bien a los cantantes, ya después en Argentina estudié canto más profesionalmente, un poco mejor, Ujú. y entonces es la magia de la voz humana y de trabajar con seres humanos. Es hermoso Es algo porque increíble, ¿no? así es algo muy mágico porque tiene que ver mucho y el director coral tiene que ser muy perceptivo de Ujú. hacer sentir a sus cantantes bien, que quieran cantar contigo, que se inspiren, Claro, que puedan sacar lo mejor de sí, porque todo depende del estado de ánimo del cantante. Y eso así es lo es. bonito, eso es lo que a mí me encanta de ser directora de coros. Qué chévere porque, bueno, es una experiencia que inclusive cuando estudiábamos juntas, me acuerdo que hicimos algunas cositas por ahí, unos ensambles pequeñitos, Sí, recuerdo sí, de esto, sí, y tú sí. nos indicabas, nos decías que teníamos que hacer, y Sí, sí, siempre sí, estuvo esa motivación tuya. así Bueno, es. ayúdenme comentando si es que nos ven bien, no sé si es que creo que tuvimos una pausa, no sé si es que el internet a veces falla un Mm, poquito, ay, sí. creo que estamos bien. Si me pueden ayudar comentándome, amigos, si nos ven correctamente, o si no, nosotros aquí hablando solitas, no vale. Nosotros no paramos. Así es. Bueno, esperemos que alguien nos comente. Bueno, igual sigo saludando a todas las personas que nos están, ya, eso es lo lindo, que la gente se comunica, que la gente comparte también con nosotros. Muchísimos saludos, aprovechando este momento para saludar a las personas que nos están acompañando. Wagner Pastor, un joven tenor ecuatoriano que le hemos tenido también en este espacio, Alex Rodríguez, Franklin, Jorge Regalado, Belén Campoverde, Kira Montesinos, muchísimas gracias por acompañarnos. También veíamos a mi querido maestro Javier Rivadeneira, que nos está también Qué gusto. acompañando. Así es. Bueno, Marielita, siguiendo un poco con lo que nos estabas comentando, en el momento en el que tú decides ya formarte y ser directora, me imagino que empezaste a investigar las universidades y en dónde poder formarte. Así es. ¿Cuál es ya en este momento que ya has pasado por todo ese proceso, Ya cuál tantos es el, años. claro, y para los jóvenes que desean ser directores corales, por ejemplo, tú, ¿qué les dirías? ¿Cuál es el camino o proceso que deben seguir para convertirse en un director de coro? ¿Qué herramientas necesitan? Ya. Yo creo que como todo artista, tiene que buscar su propio camino. No hay como un camino fijo, como que tienes que ir explorando. Por ejemplo, yo nunca pensé
que iba a terminar dedicándome a la dirección coral, pero especializándome en música barroca, medieval, toda esta cosa de la Claro. música histórica. No tenía ni idea en Ecuador, pero eso fue que poco a poco se me fueron abriendo los caminos y mi curiosidad. Entonces yo lo que recomiendo a los chicos así que están empezando, que no se desanimen, que por ejemplo algo que yo hasta ahora, cuando hablo con amigos de Ecuador y en espacios también así como estos, ¿no? De entrevistas, como que se cae mucho en el pesimismo. Y yo entiendo que la cosa es difícil, que es dura y que es difícil, pero eso es parte de ser artista. Y Claro. entonces es como no caer en el pesimismo, tener la certeza de uno mismo y de que los caminos se van a abrir. Y tener, sí, porque si no, esa parte mágica se pierde en el pesimismo. Claro. Y entonces Claro, te pierdes de oportunidades para ver, de pronto se te está presentando ahí, enfrente tuyo, una oportunidad y tú no la ves. Porque estás tan enfocado en el que de esto no, porque no me salió lo otro que yo quería, que no sé qué, no sé cuál, y te pierdes, de pronto está ahí tan evidente y te lo pierdes a veces, ¿no? Claro. Entonces eso es lo que recomiendo a los chicos jóvenes allí en Ecuador, que luchen y que hagan y Claro. que salgan de los moldes y que sean ellos mismos y que no sean lo mismo y que no se enfoquen en tanto en carreras, porque eso también uno puede como caer siempre en el mundo nosotros de la música clásica, ¿no? Que yo, que no sé qué, y que yo en el ego de esto, que yo he hecho esto, que yo he logrado esto, que yo... Entonces te pierdes de la magia de ser artista, te pierdes de la magia de hacer tus proyectos, de vivir tu vida como artista. Así que bueno, eso es lo que yo les recomendaría a los que les gusta la dirección de coros, pues empezar a tocar un instrumento armónico. Yo tuve la fortuna y así por casualidad, digamos, no con ningún plan tenía desde el principio que yo quería dedicarme a la dirección de coros. Simplemente por casualidad, porque mi hermano, nosotros todos tocábamos piano en casa y yo empecé a estudiar piano y lo agradezco porque esa es mi herramienta de trabajo, ¿no? Para dirigir los coros, para todo, ¿no? Para analizar las obras, cuando tienes una obra a capela, por supuesto, para desmenuzar todo y estudiar todo lo que tienes que hacer, y después también cuando tienes que dirigir con orquesta, porque también hay obras sinfónico-corales que también los tienes que dirigir, pues también tocar la parte orquestal y hacer una síntesis de la partitura, todo eso te ayuda el instrumento armónico y el piano es realmente muy práctico para nosotros directores de coro. Claro. Y así que yo eso es lo que les digo, empiecen con un instrumento armónico, guitarra, lo que sea, pero piano para mí creo que es lo básico. Y de ahí formarse muy bien vocalmente. O sea, hoy en día también directores de coros no solamente son directores de coros, sino son cantantes también. O sea, se han desarrollado, sea el estilo que sea para ti el adecuado, pero tienes que cantar como un director orquestal, necesita tocar un instrumento de cuerda, necesita tocar, saber sobre los instrumentos, o por lo menos algún instrumento de viento. Pero lo mismo para el director de coro, es importante formarse bien vocalmente. Y hoy en día, la mayoría de los directores de coros también son cantantes. Antes aquí en Holanda, recuerdo cuando yo estaba allá en el Conservatorio de Utrecht, claro, muchos organistas y muchos pianistas estudiaban dirección coral antes. Los organistas también por las iglesias protestantes aquí tienen los músicos, digamos, los maestros de capela o maestros, concertmeisters, tienen allí profesionalmente un músico de iglesia, ¿no? Y entonces, claro, era práctico que el organista estudie también dirección coral, pero hoy en día ya lo que contratan es una persona que sabe de voz, de la voz y sabe tratar a los grupos, ¿no? Aprovecho bueno, un comentario que pregunta justamente Alex Rodríguez, nos dice, ¿cuál es la manera en que se debe emitir la voz en la música coral antigua? Tú nos comentabas que que esa es una de tus especialidades, entonces no sé si por ahí le puedes dar algún tip. Un tip, sí, es muy diferente, es muy diferente.
lo que se debe siempre es estudiar, digamos, así como gracias a Dios por casualidad de la vida, que estudié, digamos, canto así en Ecuador, canto, digamos, de ópera, así lo que ustedes después han Canto continuado lírico. especializándose, canto lírico, o sea que ustedes ya se han continuado en la especialidad, yo ya me fui para otro lado, pero es muy importante empezar con eso, con esa base. Yo en Argentina también el canto barroco se parece mucho también al canto lírico, el canto barroco todavía, porque es muy instrumental, es todavía instrumental la música barroca. Entonces todas las filigranas y todos los adornos y todas las cuestiones estilísticas son muy importantes saberlas de manera teórica, por supuesto, pero la técnica, digamos, se parece mucho a la del canto lírico. Cuando ya te vas para atrás, eso ya es una especialidad, es completamente otro mundo. Claro. Es importante esa base, pero por ejemplo aquí tú estudias como especialidad después, porque te tienes que salir de todo lo que aprendiste, de lo tienes que sacar del sistema, más o menos. Pero digamos, tu cuerpo y tu musculatura está ya lista para poder cambiar, digamos, un poco el setting. Y yo, como cantante, un poquito por curiosidad, bueno, nosotros trabajamos... Hola, Vane. Vane, no te escucho. Vane, no te escucho. Ahí estamos. Ahí estamos retomando. Sí, a veces la tecnología falla un poquito. Te preguntaba, bueno, en mi caso como cantante de ópera, nosotros trabajamos un color de la voz específico, que el vibrato sea natural, pero yo he escuchado un poco de la música antigua que es totalmente diferente. ¿Cómo trabajas esto? No sé, ya no hay vibrato. ¿Cómo es esta diferencia con el canto de ópera, por ejemplo? Cuando se empezó esta nueva modalidad, de canto histórico y de música antigua, los que recién empezaron a cantar esta música cantaban como sin vibrato. Era como porque mira, al final son hipótesis, porque no tenemos aquí a Händel ni a Vivaldi para que nos diga cómo cantaban los cantantes, ¿no? Pero claro, según los manuscritos y según lo que se sabe, que era digamos, la voz era más, no era, digamos, no era tan instrumental todavía, ¿sabes? Y entonces él era más, digamos, si tú lo traduces ahora, a nuestros tiempos, tiene que ser un vibrato natural, un vibrato no tan intenso, ¿no? Okay. Y antes, cuando se empezó, en el principios del siglo XX, esto de la música antigua, cantaban un poco más plano, como sin vibrato, pero ya hoy en día se sabe que no era así, que se cantaba, por ejemplo, una cantante del barroco que se llama Barbara Strozzi, que era una cantante y compositora, se sabía que tenía una voz increíble, que era una virtuosa impresionante y que tenía un vibrato bonito, un vibrato natural. Entonces hoy en día los cantantes de música antigua, de barroco, cantan con un vibrato natural. Ahora, cuando tú cantas música, cuando tú ya cantas renacimiento, ya cantas medieval, te vas todo para atrás, y es otra historia, porque es otra modalidad. No es instrumental, es meramente vocal. Vocal. Y entonces ahí, pues lo que yo trabajo es lo que se llama la modalidad, lo que yo escribí en mi bibliografía. Así entonces, entonces eso se va a base de que viene por el canto gregoriano. Entonces ya del canto gregoriano desde la Edad Media, entonces después ya en el Renacimiento se hizo la polifonía, se desarrolló mucho más la polifonía, que ya se había desarrollado en el medieval, pero en el Renacimiento se extiende mucho más. Pero la modalidad de canto gregoriano también se mantiene en el Renacimiento, pero no significa que tú vas a cantar plano y que no hay ningún color ni nada, no. Es un entrenamiento que tú haces en la modalidad a partir de lo que se llama una nota burdón, que es como un motor, y entonces tú haces unas improvisaciones, tienes que entrenarte a hacer las improvisaciones de los modos. Y entonces todo es una relación del burdón, de la nota burdón, y cada intervalo
tiene un mundo, hay una filosofía tremenda en cada intervalo. Entonces tú tienes que analizar el esqueleto de la melodía, el esqueleto de Qué la melodía interesante. y después como porque en esa época no eran directores de coro, sino era el cantor de la escuela. Y el cantor, eso es lo que yo Ajá. hago. Entonces, el cantor de la escuela era el mejor cantante, digamos, y el mejor cantante del grupo y el profesor, el maestro di capella. Y entonces, así esto de la modalidad, porque entonces en aquella época, pues, los modos gregorianos no habían, ¿cómo se llaman? Los compases. Eran, ¿no? Entonces estaban escritos en neumas y los neumas tienen un movimiento. Entonces tú con la mano diriges y los neumas a los cantantes y tú con tu energía creas un espacio de energía en el Wow. grupo. Ajá. Qué interesante, qué interesante, qué lindo, porque claro, es una exploración del sonido, o sea, del sonido, Exploración. claro, bueno, para un poco salir de la ignorancia, ¿tienen alguna, no sé, partitura, cómo siguen, o sea, o es un solo sonido que llevan todos en diferentes tonos, Dependiendo, cómo? sí, en la época medieval pues tienes el canto gregoriano que es solo una línea melódica y de ahí tú tienes que hacer, si quieres hacerlo, la verdad, si tú lo quieres hacer como más formal es solamente se debe cantar el canto gregoriano, o sea, una sola voz y tú tienes que sentir internamente ese drone y después tienes que crear lo que se llaman los overtones. Ajá, los overtonos. Sí, ¿cómo se llaman esos? Overtonos. Ya, overtonos se llaman en español. Ajá, sí, Ya, sí. entonces esos overtones tú los creas a partir de la vibración de esa nota grave, ¿no? Y, que y después en la iglesia es mucho más fácil conectar, porque entonces tú utilizas la iglesia también como un instrumento para La ir acústica. jugando, y lo utilizas como un instrumento para ir jugando con esa exploración sonora, como dices tú, de los intervalos. Entonces, Okay. cada intervalo tiene un carácter, cada intervalo es como un símbolo. Y los neumas también son como unos símbolos. Y más que todo, mira, esa es la diferencia también con el canto barroco o el canto moderno, es que más que una exploración o como que yo tengo que, ¿no? Tú tienes que buscar la máscara, tienes que buscar el color, acá no, acá tiene que venir de una manera como una exploración global del cuerpo, un modo como de todo tu ser, digamos, una exploración vibracional de todo tu cuerpo. Así es. Bueno, aquí el maestro nos dice que los overtonos, bueno, en español también se dice overtono, pero Otra vez no te escucho, Vane. ahí Perdón. estamos. Ah, sí, ahí Aquí está. estamos, sí, sí, sí. No, decía que el maestro Javier nos dice que, bueno, que los overtones también en español se dicen los overtonos, pero él dice que son los armónicos también. También se les llaman Armónicos. armónicos. Ay, Ajá. gracias, sí. Sí, sí, sí. Gracias, Javier. Sí. Bueno, bueno, Armónicos. yo también he oído que se llaman overtonos. También muchas Overtonos, veces sí, se dice. también. Ya Ajá. nosotros traducimos ya muchas cosas del inglés al español. Así Spanglish. es. Y Marielita, bueno, yo me imagino que en tu proceso de estudio tuviste que pasar por varios procesos para Sí, enfocarte en lo que es el canto medieval, que ya es una exploración así es. independiente tuya, personal. Pero cuando tú empezaste con el estudio, me imagino que también trabajaste lo que era cómo formar un coro base, cómo seleccionar las voces de los coristas. No sé si nos puedas contar un poquito cómo es el proceso para Claro. constituir un coro, porque hay muchos jóvenes que les gusta mucho dirigir y en nuestro país hay muchos jóvenes que estudian instrucción musical y lo que ellos tienen que hacer en sus trabajos es formar coros en las escuelas, formar coros Claro. con los niños, con los jóvenes. Sí. Entonces, más o menos, ¿qué consejos de tu experiencia podrías darles el Así momento es. en los que ellos se enfrentan a este trabajo de formar un coro? Claro, sí, yo también tuve mucha experiencia cuando estaba en Guayaquil, trabajaba en colegios. ¿Te acuerdas que también tú y yo Claro, trabajábamos? Sí, sí, hemos sido colegas ya muchos años. sí.
claro, lo que se tiene que hacer es tener la, digamos, cómo no, no jugar tanto también al otro, o sea, pero darle la oportunidad, o sea, saber también ver la condición, digamos, de la persona, de que de pronto, porque no ha tenido, pronto en su casa, no tenían la costumbre de escuchar mucha música o lo que sea, no tuvo la oportunidad, pero de pronto si tiene aptitudes, tiene oído, por azar de la vida, de pronto esa persona ha desarrollado, sea, no sé cómo, un cierto oído musical. Entonces, hay como que también como director de coro tener mucha visión, también saber bien unos que ya tienen por dado el talento y otros que de pronto con un poquito de trabajo pueden dar. Por ejemplo, yo tengo una cantante, aquí yo tengo un coro femenino y algunas de ellas leen partituras porque viste aquí también tienen muy buena educación en los colegios, pero otras no. Y entonces había una que vino y incluso no, se sentía se reía incluso con los calentamientos porque se sentía como ridícula un poco. Y yo me enojaba un poco, como decía, ¿pero por qué? Y resultó que esta chica tenía porque le dije que tenía condiciones porque tenía una voz súper bonita, aunque no tenía idea de la música. Pero ella la ha ido entrenando y hoy en día es la mejor soprano que yo tengo del coro. La mejor. Tiene una voz bellísima, un timbre de voz particular, además porque es muy alta y así, entonces tiene como color y siempre llena la cuerda de la soprano. Y así que eso es lo que yo digo. Hay muchísima gente, como tú bien dices, que nunca ha tenido experiencias corales o que por primera vez cantan, no sé, en su casa o a veces tocan la guitarra. Eso pasa mucho en nuestro país, que hay gente que aprende con tutoriales y cosas y canta, pero nunca ha tenido la experiencia, por ejemplo, de estar en una clase de canto o en una vocalización del coro. Entonces, si tú les pones una vocalización, no pueden seguir, y no es porque no tengan afinación u oído, sino porque no están acostumbrados. Entonces, como tú dices, profesora, tú como también maestra de canto lo sabes como cantante, ¿no? Saber esa voz qué puede alcanzar a hacer. Y bueno, eso también es un don. No todos no todos pueden percibir las voces, cómo van a ir en su proceso. Qué chévere, bueno, o sea, súper interesante todas estas experiencias que has tenido, que tienes. Me contabas que diriges ahora un coro femenino. ¿Con ellas también haces música medieval, antigua? También con ellas hacemos de todo, pero sí que yo me enfoqué en se llama Strozzi, me acuerdo como la cantante Bárbara Strozzi, ¿no? Que ella hay demasiado Vivaldi, Mozart, todo exaltando solo compositores hombres. Digo, no, este es un coro femenino. A mí fue súper bonito poder explorar el repertorio de coro femenino, que yo no tenía ni la más remota idea. Y fue muy bonito esa exploración también, trabajar la voz de la mujer también, es muy diferente también porque muchas que son madres, otras depende también cuando estás con el periodo, cosas así, influye mucho en la mujer y eso es también tan humano y tan bonito. A mí me encanta trabajar con grupos así de femeninos. Y entonces, ¿qué es lo que me preguntaste, Vane? Perdona. No, o sea, la vivencia con ellas, con las mujeres, si con ellas también trabajas música medieval o diferentes tipos de repertorio. Entonces empecé a hacer música barroca con ellas, barroca, medieval, hicimos el Libre Vermel de Montserrat, hicimos, bueno, con unos muy buenos músicos aquí en Holanda, pero después ya como que ya estábamos un poco aburridas y dijimos, tenemos que explorar un poco. Entonces, llevando esta técnica de modalidad a la música contemporánea. Entonces, también se aplica mucho porque la música experimental se debe cantar también muchísimo con este tema de modalidad. Y tú que has dirigido coros, porque también veíamos en unos videos que diriges coros mixtos también. ¿Cómo es este trabajo de tu parte como directora de escoger el repertorio para tus coros? ¿En qué te fijas de cada grupo, de cada ensamble? ¿En qué te fijas, de qué características te fijas para escoger el repertorio para esa agrupación? Claro. Depende también de si es tu coro o es un coro de proyectos o depende de qué, ¿no?
Ujú. En mi coro, por ejemplo, que es mi coro considerado mi coro, es el coro femenino, Strozzi Female Choir. Con Okay. ellas, pues, como las conozco, sé qué pasos deben tomar también para mejorar técnicamente, disfrutar también y no aburrirse, como que entonces sé muy bien, porque las conozco, qué pasos técnicos también, qué obras podrían inspirarlas también, porque deben inspirar a la gente. Después, cuando Ujú. tú tienes coros de proyectos, por ejemplo, aquí que te contratan, por ejemplo, a mí, de pronto, tenemos tal, con este coro de Rotterdam, un proyecto, me llaman a mí por lo de la música antigua, tenemos que hacer repertorio, yo sé, repertorio español, Ujú. renacentista o medieval o lo que sea. Entonces tú ahí ya vas más hacia el repertorio que se ha escogido Claro. digamos, el comité del coro, entonces vas y ellos ya han elegido sus programas, ¿no? Ujú. Me imagino que Pero ellos o sea, se fijan las características que tiene su coro, los tipos de voces con los que así es. cuentan. Muchas veces también ha pasado, y otros colegas también, que de pronto, claro, aquí como eligen muchos sus repertorios y te llaman a ti, ok, porque tú eres tal especialista, sabes esto, ahora tú eres el director invitado para este coro, y Claro. de pronto no pueden cantarlo, no pueden, o no, y te quedas así como, ok, entonces ahí tú puedes recomendar, mira, cambiamos esta obra, qué tal si esto y lo otro, tienes que, como ya, bueno, con la práctica de tantos años, decir, voy a mira, pues yo sé lo que quieres Desarrollas expresar tu... con esto, Exacto. pues mira, qué tal si hacemos, mira, es el mismo estilo, la misma forma, pero de esta manera, tal vez no Ujú. técnicamente tan compleja y así. Como que Claro. tienes que escuchar y de ahí ya pues, ya con la práctica de los Aprovechando, años ya. claro, aprovechando un poco esto que dices en este momento, la práctica, todo esto que te da el poder escuchar un coro y decir, a ver, yo quiero este sonido, les falta este otro sonido, no sé, no sé exactamente cómo es, qué es lo que busca, mejor sería la pregunta, qué es lo que busca el director de su coro, del coro con el que está trabajando. Autenticidad para mí, digamos, en mi caso, como Uh-huh. una autenticidad. Hay tantos coros, tantos, que yo para mí, Claro. pues a ver, qué cosa especial, qué repertorio vas a mostrar al público también, que no se aburran también, ¿no? Si te vienen a ver, que sea un repertorio nuevo, algo con una historia por detrás, que la gente se vaya, que no solamente, ya escuché un coro, no, escuché un coro por esto, porque me cuenta una historia. Por ejemplo, hicimos nosotros un proyecto súper lindo, hicimos por ejemplo, el Gloria de Vivaldi, que es, pero Dios mío, súper, súper conocido y que todos coros creo que lo han cantado, pero hicimos la versión, digamos, original, porque el coro no fue, o sea, fue escrito en un setting, digamos, de coro mixto, pero fue cantado por Uh-huh. un coro de mujeres Femenina, claro. en hospicio en Venecia. Y entonces contamos la historia detrás de la que se llamaba María Boloñesa, de la que se llamaba, que era María la del tenor, la tenor, y así muchísimas cantantes que en un manuscrito están escritos los nombres de las cantantes. Entonces contamos un Uh-huh. poco esa historia también detrás del repertorio. Entonces ya no es como, ok, el típico programa aburrido, sino que dices, el público también se va aprendiendo algo y se va tocado también. ¿Cómo lo Uh-huh. relacionas esa obra antigua o esa obra ahora, en este momento? Qué chévere. Bueno, Alex es el director del coro de la fundación, por eso está como buen alumno preguntando muchas Preguntando. cosas, aprovechando. Nos pregunta, bueno, te pregunta, ¿cómo trabajas el color de cada cuerda? Claro, ¿cómo trabaja el color? Porque eso depende también de los colores con las que cuentas, con los que cuentas, ¿no? Es un coro Y, mixto juvenil. dices para con un coro mixto, dices. Sí, Alex es el director del coro de la Fundación Musarte, entonces es un coro mixto de Ya. jóvenes, bueno, desde los 18 años hasta los Ajá. 25 más o menos. ¿Cómo eliges el color de la cuerda? Yo no lo elijo porque ya ¿Cómo una vez ya de trabajas? ahí. No, Sí, ¿cómo de ahí. trabajas el color?
de ahí cómo se trabaja el color, pues los entrenamientos de técnica vocal que suelo hacer. A veces también invito a amigas mías cantantes que también están, por ejemplo, dependiendo del programa que hago, por ejemplo, si hago algún repertorio, por ejemplo, romántico, pues de pronto elijo una cantante de música barroca o de música de ópera o de lead, por ejemplo, me puede ayudar a la extensión, un poco más apertura del coro. Y si cantas de pronto música barroca, pues ya es otro estilo, ¿no? Claro. Pero todo depende Del repertorio. del repertorio, pero también con las personas que tú cuentas y los colores que ya están allí, ¿no? Un poquito. Como todo depende del coro y de qué es lo que tú cuentas, el material, el instrumento con el que tú tienes. Marielita, bueno, entrando un poco más en un tema un poquito más polémico. Ya me gusta. ¿Tú qué crees? Si nos puedes dar tu opinión, no sé, ¿tú qué crees que le falta a nuestro país para tener una perspectiva más profesional en cuanto al trabajo coral? Al trabajo coral. Hace muchos años que ya no he visto, digamos, coros en Guayaquil. Por ejemplo, cuando he ido, no he ido a ningún concierto de coros. No sé cómo ahora será la actividad coral. Pero lo que yo puedo decir a la manera de los coros y de todos los músicos es que vivan un poco más como músicos, como artistas, y dejar un poco más a un lado los egos, la carrera y esas cosas. Porque si tú quieres hacer una carrera, es como para dedicarte a, yo qué sé, dar clases en una universidad, en un conservatorio y estar ahí encerrado toda tu vida. Entonces, si después quieres abrirte a eso como artista, pues tienes que ser muy flexible, muy versátil. Ustedes como cantantes de ópera, no solo es el canto, muchos así, pues les pasa también. Se llevan así como el balde de agua fría cuando salen del conservatorio, cuando implica que tú tienes que ser actor, y que tienes que cantar, tienes que saber idiomas, que tienes que, bueno, son muchísimas facetas de un cantante de ópera. En el caso de nosotros los directores de coro es que tienes que desarrollar un estilo, tienes que desarrollar y eso no lo aprendes en un conservatorio, digamos, atrapar a la gente también, digamos, a que se ilusionen de cantar contigo, tener carisma. Ese carisma no te lo enseña nadie, digamos, en un conservatorio, pero un director de coro liderazgo, ¿no? Liderazgo y tener mucho carisma, porque trabajamos con seres humanos, trabajamos la voz, y la voz es un instrumento muy, muy frágil porque viene del corazón. Y entonces es muy importante tener mucho carisma y de saber cómo pedir a los cantantes. Sí. Justamente ahora que mencionas esto, ¿alguna vez te has puesto a pensar, bueno, yo me imagino que cuando estás en tu proceso... Vane, te tengo que decir una cosita. Tengo muy, muy baja batería. No sé si se me va a cortar pronto. Perdón, es que estoy aquí en la playa, pero perdón si de pronto se me corta la llamada, es por eso, ¿sí? Sí, creo que se está un poquito cortando. Pero bueno, entonces más bien tratemos de ir terminando. Igual faltan pocos minutos ya. Sí. ¿Cuál crees, así rapidísimo, cuál crees que es tu sello personal? Lo que te diferencia de otros directores. Yo creo que ser una directora de coros que hace música antigua y que ahora estoy incursionando en unas cosas súper locas, como la psicomagia y lecturas de tarot y de curación sonora, porque ya lo he hecho un poquito en mis agrupaciones, y a todos he visto que les llena muchísimo, y vienen solo para hacer las clases estas de técnica vocal. Son rarísimas, ¿no? Y la gente le gusta porque entonces se conecta con su cuerpo, se conecta con su interior, y después es que esa energía, mucho más fácil, ¿no? Ajá. Y entonces he querido profundizar mucho más, saber más sobre eso. Y ahora en el verano, eso es lo que voy a hacer. Mira, que lo del COVID, que ha sido terrible para mucha gente y todo, a mí me ha abierto una oportunidad ahora de ir a España, en un pueblo abandonado,
que es un programa para músicos profesionales para profundizar más sobre el tema sonoro. Vamos a hacer Qué los chévere. armónicos, vamos a utilizar instrumentos de vibración, todo enfocado a la voz y al cuerpo. Y entonces me voy a ir a estudiar ahí con un profesor que es español, pero también de Nueva Zelanda, no, de Sudáfrica, y su esposa, que es cantante de música antigua, que es inglesa, y entonces ellos dan esas clases allá para músicos. Entonces estoy súper contenta de que ahora en agosto me voy a Qué hacer lindo. ese estudio y de manera personal también incursionando estas otras cosas de curaciones y de saber un poco más interiorizar uno mismo. Así que eso soy yo, así, Qué una lindo. directora de coros que de muchas facetas. Qué lindo, porque como conversábamos también es esa cuestión de esta investigación personal que te lleva a que puedas ser un artista integral, o sea, no solo enfocado en una sola especialidad, sino investigar todo lo que puedes del arte, que es infinito, y aprovechar Infinito. estos recursos, ¿no? Esto que tú hablas de las energías, de los astros y de todas estas cosas que de muchas maneras nos influyen totalmente a los artistas. Así es. En muchos aspectos, creo que es súper interesante cómo puedas dirigir esto hacia tu trabajo con las personas, con los Así es. seres humanos, porque eso es lo que somos, llenos de energía, que trabajan poniendo su sonido a través de su voz. Qué lindo, Marielita, antes de que se te corte y me quede yo solita hablando aquí. Hablando, antes de que Más se me bien, corte, quería terminar porque para dime, mí ser artista es vivir en poesía constante, que cada Así día sea es. una poesía. Y yo quería leer dos poesías que me encantaron. Bueno, son solamente unas pequeñas palabritas, pero que las encuentro mucho por internet y en libros que leo. Y me gustaría decir una cosa que me dice aquí: los ríos no se repiten. Tengamos la valentía de compararnos a la corriente de un río, según Jodorowsky. Y otro que me encantó, de Enrique Frías, un poeta, otro poeta: canta el pájaro sin necesitar gente para que lo aplauda. Con esa Así es. naturalidad Qué por la hermoso. vida como artistas. Qué lindo. Muchísimas gracias, Marielita. Realmente la energía que transmites es súper linda. Para mí ha sido un gustazo poder compartir este momento contigo. Son muchísimos años los que no nos vemos, pero cuando hemos Ya vuelto a tenemos, hablar mira, parecía que no había pasado ningún año. mira la playa, aquí te voy a traer, Vane. Con muchísimo gusto. Qué lindo poder compartir contigo. Muchísimas gracias a todos quienes nos han acompañado. Gracias por sus comentarios, por sus preguntas, Gracias, Vane. por estar aquí escuchándonos. No sé si quieres decirnos algo para despedirte. Sí, agradecerte a ti por lo divina que eres y porque has abierto este programa maravilloso para conocernos entre los ecuatorianos, no estarnos peleando ni criticándonos, sino siendo positivos y aportando a las nuevas generaciones. Te quiero mucho. Igualmente, Maridita, muchísimas gracias a todos. Y bueno, esto ha sido Conociendo a Mariela Añasco, directora coral y una artista infinita. Gracias. Adiós. Un abrazote. Chao. Chao. Adiós.